hermanas, muy buenas noches. Espero que se vayan conectando y bueno, quiero hacer aquí un pequeño preámbulo, hermanas, porque, bueno, permítanme que me bajarle un poquito a la música y decirles que no tengo los derechos de la música. Y bueno, les pido perdón porque hace unos minutitos salí en vivo, estaba muy nerviosa, hermanas, la verdad, porque quería que todo saliera bien y no me daba la opción de live. Y bueno, ustedes saben que cuando vamos a dar palabra suceden cosas por alguna razón. Y bueno, ahí salimos, no sé si nos vieron en vivo a mi hijo y a mí un poco desesperado porque decía que no estaba entendiendo lo que él me estaba diciendo, pero bueno, ya estamos aquí, no pasa nada. La palabra aquí está, el Señor ha hablado fuerte a mi vida como lo habla a cada una de nosotras, hermanas. Muy buenas noches. Sí, ya se van conectando y bueno, vamos a apagar aquí la musiquita, que la verdad la música instrumental a mí me encanta, sobre todo cuando oramos, ¿no? Pero bienvenidos, bienvenidas a cada una de ustedes, Sanidad para la Mujer. Soy Rina Godoy de Como Agua en el Desierto. Estoy muy contenta de que Dios me da la oportunidad de poder estar aquí este día con ustedes después de una larga travesía de la enfermedad, del COVID y no nada más yo, mi esposo, mi hijo y bueno, pero gracias a Dios que es Dios todopoderoso, es bueno y siempre nos enseña algo en medio de las tribulaciones, de las pruebas y de todo lo que sucede en nuestras vidas. Así que gracias a Dios por absolutamente todo. Quiero darle las gracias también a mi hermana y amiga Arlene Santana por la invitación. La verdad que cuando me dijo que iba a hablar de este profeta que ahorita vamos a estar hablando, hermanas, dije, Habacuc, ¿qué me quiere decir a mí Habacuc? Y déjenme bajarle aquí porque va a empezar esto a estar... ok, díganme si me están viendo bien, si estoy centrada, si me escuchan bien y todo eso, hermanas, por favor. Grandes bendiciones a Corazón Alegre, igualmente, Minda Chacón. Sanidad para la Mujer, Arlene, muchísimas gracias porque estás aquí al pendiente. Y bueno, les digo que cosas que suceden, ¿no? Pero cuando Arlene me dijo que el tema que me tocaba, que son los profetas, ustedes saben que estamos en la serie de los profetas, ¿verdad? Que es un hombre o una mujer de Dios que hablan al pueblo, que Dios quiere hablar al pueblo a través de ellos. Bueno, déjame decirte que sinceramente lo estuve leyendo y salí grandemente bendecida con este libro, aunque ya lo había leído, hermanos, pero ahora entró a mi mente y lo trasladó a mi corazón de una manera muy especial y es la que yo quiero compartirlo, así como Dios me habló, quiero compartirlo a todos ustedes, porque la palabra que Dios nos da es para el pueblo. Y no son indirectas, sino que son muy directas de parte de Dios para cada una de nosotras. Así que aquí estamos. A ver, váyanme, gracias Arlene, váyanse conectando, hermanas, hagan ahora sí que apóyenos compartiendo, porque esta palabra es importante que podamos hacerlo con otras hermanas para que puedan escuchar, porque definitivamente que Dios habla a nuestros corazones. Estoy contenta de poder estar al lado de mujeres tan hermosas, mujeres preparadas, mujeres que más que nada que el Señor las ha preparado para su honra y para su gloria, y hemos estado compartiendo toda esta semana acerca de los profetas mayores, menores, y a mí me encanta la palabra de Dios, de cómo se divide, ¿no? El Pentateuco, que me encantaría que un día también hiciéramos eso, porque hay muchas hermanas que han pasado años, ¿verdad? Que tenemos en Cristo, y hasta después de esos años venimos aprendiendo cómo es que la Biblia se divide y que es más fácil para nosotros cuando vamos a la palabra de Dios y podemos leerla, que hay libros como el Pentateuco, ¿verdad? Que son los primeros 5 libros donde viene Génesis, Éxodo, todos ellos, hermanas, y luego los libros históricos, los libros de poesía, profetas mayores y menores, y bueno, estamos hablando de los profetas, ¿verdad? Ninguno más importante que el otro, porque dice profetas mayores, ay, es porque es más importante el profeta menor. No es tanto eso, hermanos, sino es que los profetas menores escribieron menos contenido en su libro que los profetas mayores. Por eso es que se les da el nombre de profetas menores. Y esto me enseña muchísimo, hermanas. Esto me enseña muchísimo acerca de lo que Dios hace con nosotros. Hay muchas que hablamos mucho,
¿verdad? Y que el Señor nos usa, y hay unas que hablan muy poco, pero que son ahora sí que constantes, disciplinadas y van al punto, al grano, y nos enseñan cosas maravillosas, porque nosotros tenemos que aprender de todos, hasta de un bebito podemos aprender, hermanos. Y como de un bebito, sí, obsérvalo y vas a ver cómo podemos aprender cosas de los niños, de los bebés, de cada persona que está a nuestro lado. Inés te está viendo, Inés. Hola Inés, ¿cómo estás, hermosa? Bueno, conéctense y compartan, mis hermanas, porque vamos a empezar con el tema. Y antes que nada, para mí es más que agradecer a Dios desde que iniciamos el año, ¿verdad? Porque hemos pasado por vicisitudes, por problemas muy peculiares, ¿verdad? Y más con esta enfermedad del COVID, hermanas, pero eso nos ha fortalecido más, me ha ayudado a aprender más, ha sido un año de aprendizaje, de conocer más a los míos, a conocer más a mi esposo, a mi hijo, y tener esa conexión especial, que es, ahora sí que yo le digo que es la oportunidad de oro para nosotras. De oro, no de oración, que debemos de orar, pero de oro, hermanas. ¿Por qué? Porque ahí los lazos se hacen más fuertes, y eso es lo que yo deseo para ti, mujer hermosa que estás viendo, mujer que cree en Jesús como su Salvador. Y si todavía no has tenido la oportunidad, quédate, porque Dios tiene mucho que hablar a tu corazón y hacer una transformación en cada una de nosotras, mis hermanas. Así que, Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, en esta tarde, Padre. Te damos gracias por todas las maravillas que tú haces, por todas las tribulaciones, las pruebas que todas nos enseñan, Señor, y te glorificas en medio de ellas y nos enseñas que tú estás con nosotros, Señor, con nosotras. Yo en esta noche, en esta tarde, Padre, te pido con todo mi corazón que tú tomes este lugar especial, Señor, que seas tú, que no permitas que palabra humana salga de mi boca, Señor, sino que seas tú llegando a los corazones de mis hermanas para que haya un cambio auténtico, un cambio genuino en la vida de cada una de nosotras, Señor. Te alabo y te bendigo, mi Señor Dios Todopoderoso, que eres maravilloso, Señor. Eres infinito, eres soberano, Padre, y yo te doy las gracias, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Padre, permíteme, está conmigo, sé tú para hablar de este profeta, Señor, Habacuc. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, bendice a cada una de mis hermanas que están escuchando, y toda la distracción que pueda haber alrededor de nosotras, que se vaya en el poderoso nombre de Jesús, porque usted, Padre, tiene mucho que hablar a nuestros corazones. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí ya estamos, hermanas. Acomódense, si tienen un cuadernito por ahí, vamos a estar haciendo anotaciones, mis hermanas. Es muy importante, porque tú te imaginas el tiempo que cada una de nosotras dedicamos, bueno, en la mañana cuando nos levantamos, tenemos nuestro devocional, y no me refiero nada más a nosotras, las mujeres que hemos estado participando en Sanidad para la Mujer, sino también para ti, hermana. Tú sabes lo que implica el prepararse, las pruebas que una amiga una vez estábamos hablando, me dice, bueno, las pruebas está desde el momento en que se nos cayó la venda y empezaron las pruebas, porque aprendimos lo que es malo y lo que es bueno. Entonces, hermanas, hay que valorar cada palabra que cada hermana ha estado preparando para compartirla con ustedes, porque es importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es importante, porque la palabra de Dios es vida. Y eso es lo que va a hacer en nosotros. Así que bienvenidas a todas, Minda Chacón, Inés Retana. Bueno, no, voy a estar muy pendiente de eso ahorita, por el momento, más adelantito, o al final, hermanas, porque vamos a iniciar con ese tema, el profeta Habacuc. Y una de las cosas que nos dice Habacuc en este libro maravilloso es de que la promesa tenemos que esperarla, el milagro, la visión tenemos que esperarla, y eso es lo que se va a hablar. Pero antes de eso, yo quiero platicarte un poquito para que sepamos un poquito de historia acerca de Habacuc. ¿Quién era Habacuc, hermanos? Sabemos en realidad muy poco. Posiblemente predicó en el mismo tiempo que lo hicieron Sofonías, que ya se han estado hablando de esos profetas, Jeremías y Nahum. En 2 lugares del libro se llama profeta. Y eso lo podemos ver, hermanos, en el capítulo 1:1 y en el capítulo 3:1, donde él mismo se dice que es un profeta, es un enviado de Dios para hablarle al pueblo, ¿verdad? ¿Y dónde sucedió todo esto, hermanas? Esto sucedió, Habacuc proclamó el mensaje de Dios al pueblo de Judá, conocido como el Reino del Sur, hermanos. Podemos suponer que predicó en la ciudad de Jerusalén, donde vivían los líderes de esta pequeña nación.
era una pequeña nación, hermanos. ¿Y en qué tiempo? De acuerdo al libro, el profeta predica cuando aparece el nuevo imperio babilónico. Y sabemos mucho, yo creo que hemos escuchado acerca de Babilonia, hermano, que era un pueblo totalmente pecador. Y bueno, podemos decir, todos somos pecadores y ahora redimidos por la sangre de Cristo, ¿verdad? Y luego de derrotar a los asirios, hermanos, este gran imperio surge a partir del año 626 o 625 más o menos antes de Cristo, y su primer rey es Nabopolassar. Por tanto, hermanos, Habacuc proclamó la palabra de Dios durante los años 626 a 605. No sé por qué lo dice así, 626 a 605. Dirás, bueno, es al revés, 605 al 626. Pero bueno, estudiando acerca de Habacuc, eso es lo que reflejaba, hermanos, y lo vi no nada más en Habacuc, sino en otros profetas y en otros hombres de Dios, hermanos. Bueno, entonces, en el año 605, antes de Cristo, los babilonios, hermanos, derrotaron a los egipcios en la famosa batalla de Carquemis, ¿verdad? Esta victoria permitió a los babilonios avanzar contra Judá. Pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué te estoy contando todo esto, hermanos? Porque Habacuc pide a Dios que condene y castigue la maldad de los que viven en Judá. Y yo te voy a decir algo, mi hermana. Ojalá que tengas la oportunidad de leer Habacuc. Son tres capítulos que habla de la fe, hermanos, ¿verdad? Y a él le preocupaba que el nombre de Dios no sea respetado ni honrado. ¿No te ha pasado a ti eso, hermanos, de que de repente está sucediendo algo y no tanto te preocupa por ti, sino porque Dios tiene que ser glorificado? Porque Dios queremos que siempre quede bien con todo mundo. Cuando te dicen, ay, ¿sabes qué? Ora por mí, que porque esto y porque el otro, y queremos y pensamos que si yo oro o tú oras como hija de Dios, se va a hacer realidad. Y la realidad, hermanas, es que Dios es el que tiene el propósito, el plan para cada una de nosotras, y se va a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero al mismo tiempo Habacuc cuestiona a Dios, hermanas. O sea, ahí vas a ver todo lo que sucede en este libro y vas a ver cómo Habacuc está cuestionando a Dios, ¿verdad? Cuestiona a Dios, no entiende por qué ha de castigar a Judá cuando usando a los babilonios, ¿verdad? Los babilonios, porque el problema de Habacuc era de que los babilonios eran más malvados que los de Judá. Además, esos extranjeros no adoraban a Dios, hermanas, no lo adoraban, fabricaban figuras con sus propias manos y luego las adoraban, o sea, fabricaban esos ídolos en aquellos tiempos. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en este libro de Habacuc? Les digo, no nos dice tanto de quién era, pero sabemos que él estaba allá en Judá, hermanos, y Habacuc se dedicó a proclamar la palabra de Dios por medio de preguntas, ¿verdad? Que Dios mismo le contestaba. Porque si nos ponemos a ver, hermanos, por lo regular el profeta viene y proclama la palabra de Dios al pueblo. Pero aquí vemos a un Habacuc, a un profeta, ¿verdad? Que tuvo que hacer cambios en el transcurso de la historia, lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Porque Dios, él le cuestionaba a Dios, se quejaba con Dios, pero Dios le respondía, ¿verdad? Y le dijo algo que es muy importante, que nosotros tenemos que tener, hermanas, y que tiene que ir creciendo en cada una de nosotras, que la persona honrada, justa, buena y que es fiel a Dios podrá vivir una vida realmente especial. Una vida realmente en Dios, llena de gozo, mis hermanos. Él es Habacuc. Él es Habacuc. ¿Por qué podemos pensar nosotros, hermanas, que el libro de Habacuc es un libro, es un libro muy especial y muy importante que lo leamos? Porque este breve libro, hermanos, de 3 capítulos, registra esa conversación con Dios, que es una ferviente oración del profeta Habacuc dirigida a nuestro Dios. Así como cuando nosotros hablamos y estamos pensando y tenemos ese diálogo con Él, que le podemos contar y decir absolutamente todo lo que sentimos y lo que pensamos. Y Habacuc no tuvo miedo en preguntarle a Dios sobre esos eventos que no comprendía. Así como nosotros también, hermanos, hay muchas cosas en nuestras vidas que no comprendemos que suceden, pero yo creo que al momento que lleguemos a la presencia de Dios vamos a poder entender, o Él nos va a dar revelación cuando estamos aquí. ¿Sabes qué? Oh, por esto me sucedió aquello que me sucedió, ¿verdad? Que yo puedo hablar ahora y decirte, ¿sabes que sí se puede? Sí, Dios cambia. Esos son los milagros que Dios hace en nuestras vidas, ¿verdad? Especialmente a Habacuc le inquietaba que Dios fuera a utilizar a los babilonios, que eran muy crueles, hermanos.
como instrumento o castigo contra el pueblo de Judá. Entonces, aquí vemos a un Habacuc que es un buen ejemplo, mis hermanos, de cómo las oraciones del justo pueden incluir al mismo tiempo, en cierta forma, hermanos, quejas o alabanza, podemos hacer preguntas y tener confianza entera de con quién estamos hablando. Los babilonios pueden hermanos, pueden castigar a Judá, pero Babilonia caerá finalmente porque sus líderes adoran a su propia fuerza. A su propia fuerza. El Señor rechaza al orgulloso, mis hermanas, y acepta mejor a los que viven por fe. Y este libro de Habacuc te puedo decir que habla de que con fe, hermanos, que el justo por la fe vivirá. La fe se probará en tiempos difíciles. Habacuc demuestra la importancia, mis hermanas, de seguir rindiendo culto a Dios, que es la verdadera fuente de poder y es el que salva. ¿Cuántos creemos que Jesús salva? ¿Cuántos creemos, hermanos? Y aunque la visión tardara aún por un tiempo, y aquí viene, hermanos, esto está tan de verdad que es para tener esa fe, tener esa confianza, lo vuelvo a reiterar, porque es indispensable para que nosotras podamos seguir caminando, hermanas, porque tremendas son las cosas que estamos viviendo y las que vienen, hermanas, pero si nosotros tenemos esa confianza y creemos en esta palabra, déjame decirte que nuestras vidas van a ser muy bendecidas. Aunque la visión tardara, dice Habacuc 2:3, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y te voy a leer la versión, hermanas, la versión, permítanme porque me estoy secando de la boca. La versión de traducción de lenguaje actual, mis hermanas, dice, tardará un poco en cumplirse, pero tú no te desesperes. Aún no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla. Pero puedo asegurarte, siendo sincera, muchas de las veces, dice, pero puedo asegurarte que se cumplirá esa promesa de nuestro Dios amado. Habacuc 2:3, espera la promesa. Y siendo sincera, hermanas, muchas de las veces nuestras oraciones son un poco egoístas, un poco inmaduras. Queremos soluciones para nuestra vida inmediatamente, que sean rápidas, pero en realidad no tenemos suficiente predisposición para someternos a la voluntad de Dios. Y el objetivo que el Señor realizó para nosotros, hermanos, no es que tengamos una vida tranquila, sin preocupaciones, y si nosotros estamos pregonando eso, hermanas, las buenas nuevas es una realidad de que Jesús murió por nosotros, de que Jesús resucitó al tercer día, pero es una realidad que no podemos decirle a las personas que Dios, nos llamó a un lechado de rosas, que estamos en un lechado de rosas, que nuestra vida va a ser tranquila. Él no nos llamó a eso, hermanos. Él quiere estar presente a nuestro lado en todo momento, bueno o malo, para poder trabajar con su poder en nuestro corazón, para poder transformarnos a nosotras, para su gloria y para nuestro beneficio. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender, mis hermanos. De esta forma nuestra fe se hace más sólida, más fuerte. Si no, ¿cómo, hermanos? ¿Qué sucedería si no supiéramos lo malo o lo bueno, o las preocupaciones o las tribulaciones, las pruebas que pasamos cada una de nosotras? ¿Cómo pudiéramos decir que Dios es el Dios todopoderoso, que Él no cambia? Y esa es una ventaja que tenemos, hermanos, el hecho de saber que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Eso es una maravilla, hermanas, porque tú y yo sí cambiamos y tú y yo sí defraudamos a las demás personas, muchas veces con el testimonio, muchas veces queriendo o no queriendo, hermanas. Entonces nosotros tenemos que ser de verdad que fijarnos muy bien en el testimonio que estamos dando, en la palabra que estamos dando, porque Dios no nos llamó a que estemos libres de preocupaciones, nos llamó para un propósito divino que nos pensó antes de la fundación del mundo, precisamente, hermanas, para glorificarse nuestras vidas, ¿verdad? Para glorificarse nuestras vidas y poder dar este mensaje a las demás personas. Y Dios con su infinito amor nos quiere demostrar que nuestra felicidad, hermanas, no puede depender de esos acontecimientos agradables o de bienes materiales. Todo eso es pasajero. Todo eso es pasajero, hermana. Nuestra felicidad solo se encuentra en la consistencia, hermanos, de los valores eternos. Por ello debemos de ser persistentes en conocer profundamente a Dios. Dios debe de estar en primer lugar en nuestras vidas.
Debemos de alabarlo, de servirle. Solo así podemos disfrutar de una alegría genuina, de un gozo. Ese gozo que yo no te puedo explicar, hermanas. Porque de verdad, a pesar, mira, el otro día estábamos hablando con mi esposo de todo lo que hemos vivido en este mes anterior. Y me decía, sabes que somos bendecidos, dice, porque a pesar de lo que estamos viviendo, porque sí me vi muy enferma, hermanas, y mi esposo todavía tiene secuelas, y estábamos riéndonos, y me dice, no cabe duda que somos bendecidos, dice, porque aún con todo lo que estamos pasando ahorita, yo sé que hay personas que pasan cosas peores, pero nos estábamos riendo, estábamos alegres, estamos gozosos, porque ahora, hermanas, es una cosa de que tenemos total dependencia de Dios, y no tenemos de otra, hermanas. Si queremos vivir una vida bien bendecida, ¿verdad? Es importante que seamos agradecidos, alegres, a pesar de todos los problemas y de todas las vicisitudes que podamos tener. Es importante, hermanos. Tenemos ahora sí que Habacuc 2 y 3. Si tú lees estos dos capítulos, hermanas, son tres, pero el 2 y 3 tienen mucho que decir sobre nuestra actitud en relación con las riquezas. Habacuc en su libro afirma que el orgullo engaña y el hambre de poder no tiene fin, ¿verdad? Asimismo que los que corren detrás de ellos nunca quedan satisfechos, siempre quieren más y más. Debemos de tener mucho cuidado con eso. El pueblo de Babilonia, hermanos, se hizo rico con lo ajeno. Ahí podemos ver un claro ejemplo, hermanas, y muchas veces pensamos, pero ¿por qué esa persona hace esto y le va tan bien y eso? Eso no nos debe de importar a nosotros. Lo que debe de importar es que nosotros agrademos al Señor, ¿verdad? Hermanos, el pueblo de Babilonia se hizo rico, les digo, con lo ajeno, ¿verdad? Por eso y ellos deberían de pagar sus deudas perdiéndolo todo y los planes que habían realizado, todo lo que habían ellos organizado y planeado, avergonzaban a sus familias. Hermanas, acuérdense que tenemos una generación futura y tenemos que dejar raíces fuertes y poderosas para la honra y la gloria de Dios. Habacuc, hermanos, en contraposición a ello, sabía que aun cuando no logramos ver la providencia de Dios en nuestras vidas, debemos y podemos alabarlo por aquello que es, por aquello que es Dios, hermanos, no por lo que hace en nuestras vidas. Y es todo eso que es poderoso, hermanas. Simplemente este día, aquí estamos hablando de la palabra, tenemos la oportunidad de poder decirle a las demás personas, ¿sabes qué? Yo conozco un Dios maravilloso que mandó a Jesucristo, y tan fácil, hermanas, que es, y más cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. Definitivamente que podemos transformar la vida de otras personas. Hermanas, no nos saboteemos a nosotras mismas, porque hay una palabra que tú tienes para tu amiga, tu hermana, para en el lugar de tu trabajo, donde quiera que te encuentres. Y hermanos, y en la palabra a mí me encanta porque Habacuc ve la vida, fíjense, a pesar de que se estaba quejando, pero Dios, ¿cómo? Me pongo a pensar esa plática entre Habacuc y Dios, de que le decía, pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer que eso? ¿Cuántas de nosotros no somos quejumbrosas, verdad? Levanto la mano, soy la primera. ¿Y cómo vas a hacer eso, Señor? Si ellos son peores que nosotros. Y tú estás, o sea, no comprendemos muchas de las veces lo que Dios está haciendo. Pero hay algo que me encanta de Habacuc que decía, aunque no den hijos las higueras, ni den uvas las viñas, ni aceitunas los olivos, aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar, aunque no tengamos vacas ni ovejas, siempre te alabaré con alegría. ¿Realmente hacemos nosotros eso, hermanas? ¿Lo alabamos con alegría a pesar de la prueba y las dificultades que podamos tener? ¿Verdad? Te alabo, Señor, porque tú eres mi Salvador. Te alabo, Señor, porque tú me has dado la vida eterna. Te alabo, Señor, porque yo sé que estás pronto y sé que voy a estar contigo, y no por mis fuerzas ni por lo que hago, sino porque tú, por tu gracia y por tu misericordia para conmigo. Dios mío, tú me das nuevas fuerzas, ¿verdad? Me das la rapidez de un venado y me pones en lugares altos. Esto lo podemos leer en Habacuc 3 del 17 al 19, mis hermanas. Es importante, mira, me gusta hablar más con la palabra de Dios, con versículos, porque la palabra es la que te va a traer vida a tus huesos. La palabra es la que nos va a transformar, porque la palabra es inspirada por Dios y es el alimento que tú y yo tenemos para estar nutridas. Hermanos, nuestros hijos aprenden a ser agradecidos cuando nos ven a nosotros alegres, al ver nuestra alegría en el Señor.
no en las cosas pasajeras y materiales, y escuchar, que escuchen nuestras alabanzas en medio de todo esto que está sucediendo, incluso cuando las higueras no den higos y las viñas y no hayan dado frutos y que no tengamos nada, hermanas, alabemos a nuestro Dios. Déjame decirte que nosotras tenemos que estar alertas y atentas a todo eso, a todas esas necesidades del pueblo y todo, hermanos, porque ¿sabes qué? Hace una diferencia en nuestras vidas. Si una hermana no tiene que comer, si una hermana no puede salir, si una hermana está sucediendo esto en su vida, déjame decirte que es importante que nosotras, siervas, hijas de Dios, nos levantemos para poder atenderlas, ya sea nosotros en lo material, si podemos, hermanas, o con nuestra atención o con nuestro oído, porque muchas veces hay muchas personas tan solitarias, hermanas, tan solas, que necesitan escuchar de Dios, para que ya no se sientan de esa manera, ¿verdad? Y te digo, hablando de los profetas mayores, menores, o sea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonías, hermanos, se les conoce como menores, ya te lo mencioné antes y quiero que pues lo escribamos por ahí, ¿verdad? Porque son menos extensos. Son menos extensos que los profetas mayores. Estos libros, los profetas menores, son ricos en profecía, expresiones del amor de Dios, hermanos. Si tú los lees, vas a ver tanta expresión de amor de Dios a nuestras vidas para todas las personas y para su llamamiento a vidas de amor y de fidelidad. Eso es lo que quiere Dios con nosotros, que seamos personas fidedignas, que seamos personas fieles. También tratan de promover el arrepentimiento entre el pueblo de Dios y otros, ¿verdad? Por las ofensas contra el Señor y la alianza, además de revelar las consecuencias, hermano, de no arrepentirse. Todo eso lo podemos ver en estos libros. Y bueno, de hecho, toda la palabra de Dios sabemos que nos enseña, nos edifica y nos da vida, hermanas. Entonces, hablando de Habacuc, la verdad que me dejó algo tan, se puede decir delicioso, se puede decir tan profundo, ¿verdad? Porque muchas de las veces nosotros, hermanos, pedimos ayuda a gritos de cómo nos sentimos y pensamos que Dios no nos está escuchando. Y le preguntamos a veces, ¿por qué no me haces caso, Señor? ¿Qué es lo que está sucediendo? Señor, te he rogado que acabes con la violencia, pero tú no haces nada. Habacuc 1:2 decía, que acabes con todo esto que está sucediendo entre los babilonios y de Judá. Protege a Judá, hermanos, si queremos que Dios haga las cosas como nosotros queremos, pero no va a ser así. Dios tiene un plan perfecto. Miren, hermanos, de que tú y yo hayamos recibido el perdón, que seamos redimidos por su sangre preciosa, cuando lo aceptamos al Señor como nuestro Salvador personal, mis hermanos, no nos ubique en un nivel diferente que tu vecino que no ha conocido de Dios, que nos libre de enfrentar problemas, sufrimientos, como cualquier otro ser humano. Y no me malentiendan con lo que estoy diciendo, porque definitivamente yo creo en Dios Todopoderoso. Y me ha costado trabajo aprender que las cosas que a veces suceden, que no son de mi agrado, ¿verdad? Me han enseñado, hermanas, que tengo que, no tanto de soportar, más bien de resistir y saber que tengo un Dios poderoso que va a solucionar y que todo obra para bien para los que amamos a Dios. Eso es difícil de entenderlo, porque muchas veces, hermanos, no sabemos qué es lo que está sucediendo, lo que Dios está planeando, ¿verdad? Y que no lo vemos coherente a nuestras vidas, pero definitivamente, hermanos, Dios está con nosotras. Y en consecuencia, cuando pensamos de esta manera, hermanos, que como soy una hija de Dios, soy intocable, ¿verdad? Y muchas predicamos de eso, hermanas, ¿verdad? Pero quiero ver si me puedo explicar a lo que estoy diciendo. En consecuencia, cuando en alguna oportunidad un cristiano, por ejemplo, dedicado, hermano, sufre al descubrir que lo aqueja una grave enfermedad o tiene inesperado un infarto o un grave accidente o una crisis económica, es muy común que escuchemos a todas las personas que están alrededor preguntarse, ¿pero por qué a él? ¿Por qué le está sucediendo esto a mi hermano? Él que teme tanto a Dios. Nosotras mismas, hermanos, los propios siervos de Dios, a veces cuestionamos esos sufrimientos juzgando que merecen algún tipo de protección especial por su fidelidad. Pero Habacuc también demostró incomprensión. Cuando tú lees este libro, hermanas, Habacuc demostró mucha incomprensión frente a lo que estaba sucediendo. Para él, el Señor parecía que estaba dormido.
Y era como nosotros, hermanas, que a veces sentimos eso, pero observando el texto más adelante, si tú lo ves, vemos que la preocupación de Habacuc, hermanos, no era por su propio bienestar. Él era celoso de Dios y se preocupaba porque para él, en cierta forma, la reputación de Dios estaba siendo, ahora que estaba siendo como una prueba, hermanos. ¿Por qué? Porque la gente luego nos dice, mira tu Dios y no te hizo, y tú que tanto crees en Dios y mira cómo estás. Hermanos, yo pasé casi todo el mes de diciembre enferma, muy mal, me sentía muy mal, se me cerraban mis bronquios, sentía que no iba a respirar, sentía que algo me estaba desgarrando por dentro. Y muchas personas sí se quedaban y se preguntaban, pero ¿cómo a ti? ¿Yo qué? ¿Quién soy? No soy nadie. Por la misericordia de Dios soy una sierva de Él. Pero tenemos que pasar por cosas. ¿Por qué? Dirás, es que eres una pecadora y eres esto, porque tendemos a juzgar de esa manera, hermanas. Pero eso no es así. No es así. Estás pasando por esa enfermedad porque te lo mereces. No seamos así, hermanas. Seamos misericordiosos. Porque Dios nos ha dado algo grande. Nos ha dado el regalo más maravilloso que pudiéramos haber recibido. Ahora yo te pregunto, ¿cuáles son los motivos que nos angustian ante los sufrimientos? ¿Cuáles son tus motivos? ¿Qué estás pasando en estos momentos? ¿Qué siente tu corazón? Nos preocupamos por nuestro bienestar personal, emocional, físico, intelectual, espiritual, o realmente queremos promover la gloria de Dios en nuestras vidas, hermanas. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer realmente? ¿Qué es lo que nos preocupa? A mí, hermanas, hay algo sucedió trágico en nuestras vidas hace 2 años. De hecho, por aquí está mi hermana que lo pudimos vivir. Fue algo muy fuerte donde ella me decía, ¿sabes qué? Tú ora, por favor, ora, ora. Y yo oraba, hermanas, pero le decía, no, pero es que tú tienes esa misma autoridad para orar, ora tú. Y sucedió algo trágico en nuestras vidas que no quiero ya ni mencionarlo ni acordarme, porque también Dios se ha glorificado en muchas maneras con nosotros. Pero sí yo sentía como esa penita de que, Dios mío, lo vas a hacer. O sea, yo tenía fe y le decía, Señor, tú lo vas a hacer. Y es más, hasta el último momento yo pensé que el milagro va a suceder. El milagro va a suceder. No, no nos van a decir, lo que los doctores están diciendo no va a pasar. Eso es lo que yo pensaba, hermanas. ¿Sí? Pero sucedió otra cosa totalmente diferente. Y sentía ese celo de Dios, de decir, ¿sabes qué, Señor? Pero es que mira, van a empezar a decir que yo siendo tu hija y no me haces caso. Y nada que ver, hermanas, nada que ver. Dios tiene el plan perfecto para cada una de nosotras. Y tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Y tenemos que seguir adelante con alegría y con gozo. Es difícil, pero no es imposible. Espera la promesa con fe, hermanas. Se cumplirá. Dios no miente. ¿Qué esperas tú, mi hermana? Que tu relación con tu esposo mejore, que seas salvo, que tu hijo y tus finanzas, yo no sé, una maraña de cosas que puede haber en nuestra cabeza de lo que estamos esperando, de la promesa que estamos esperando, ¿verdad? Pero que lo que prometió Dios para tu vida, déjame decirte, se va a cumplir el propósito, la visión, el que empezó la buena obra en ti, la va a terminar. No tengas la menor duda de que va a suceder, mis hermanas. La promesa se va a cumplir, espérala. Dios no es mentiroso. Y aquí en el libro de Habacuc podemos ver a un Habacuc que se queja por la injusticia. Nosotros somos así. Nos quejamos muchas veces. Podemos darnos cuenta cómo Dios le responde. Entonces, si estamos viendo esto, hermanos, si tú te pones a leer los 3 capítulos de Habacuc, te das cuenta de que tú puedes hablar con Dios y de que puedes decir tus temores o todo lo que tú puedas pensar, pero nos damos cuenta que Dios responde. Dios responde. En el capítulo 1 ahí podemos ver cómo Dios nos responde. Y vemos a un Habacuc que se queja porque los malos prevalecen, ¿verdad? Y eso a veces yo no lo entiendo, cómo ella tan mala o él tan malo, o sea, no somos nadie para juzgarla, ¿verdad? Y Dios, a pesar de que primero se está quejando por la injusticia y luego se está quejando porque los malos prevalecen y Dios le vuelve a responder. Todas las veces que tú quieras hablar con Dios, Dios te va a contestar. Tenemos que estar alertas. Y Dios le vuelve a responder, hermanos. Y algo muy importante que muchas veces nos falta hacer a nosotros, y eso es algo que de verdad deberíamos nosotros de aprender, que tenemos que alabar a Dios en cualquiera que sea nuestra circunstancia.
Aquí en el capítulo 3 vemos una oración dedicada a Dios, ¿verdad? Había algo muy especial, características importantes de Habacuc, y quiero mencionártelas. Que la indagación sincera con el Señor era auténtica. Él tenía una fe inconmovible, hermanos, y eso lo podemos ver en todo el libro de Habacuc, sobre todo en el capítulo 2, del 4 al 9, no, en el 4 y en el capítulo 3 del 18 al 19, aquí podemos ver cómo él tenía una fe, porque el libro de Habacuc, hermanos, habla de la fe, que el justo por su fe vivirá. Una preocupación, él tenía una preocupación genuina por el avivamiento. Hermanos, cuando hablamos de avivamiento, ¿tú qué te imaginas? Oh, que estemos ahí como, ¿verdad?, lanzando y todo eso, hermanos. Es hermoso y maravilloso sentir el Espíritu Santo cuando te mueve a danzar y todo eso. Pero eso no es un avivamiento nada más, hermanos. El avivamiento viene cuando tú y yo somos obedientes a Dios. La visión de Dios que tiene el profeta en el capítulo 3 es una de las más excelentes que podamos leer en la Biblia, hermanos. ¿Y sabes por qué? Porque, no sé, a mí Habacuc me gustó mucho, ya que ningún profeta del Antiguo Testamento, hermanas, es tan elocuente sobre la fe en el Señor. No solo por la declaración de que el justo por su fe vivirá, sino que en su testimonio personal Habacuc lo mostraba. Vemos un Habacuc discutiendo con Dios o hablándole y diciéndole, pero ¿por qué estás? No entiendo estas cosas, no entiendo lo que está sucediendo. Y vemos que Dios le responde, ¿verdad? Y en el transcurso de que vas leyendo Habacuc te das cuenta de que hay una transformación en su vida al punto de que voy a alabar a Dios porque entiendo que Dios está haciendo algo en mi vida que yo no entiendo, pero que Él tiene plan perfecto para mí y que esa promesa, porque Él dice que eso se cumplirá, que la promesa se cumplirá. Entonces empiezo a entender de que Dios, lo que está sucediendo ahorita conmigo, ¿verdad? Yo lo voy a entender quizá a lo mejor más adelante, o simplemente me voy a confiar en lo que Dios tiene para mi vida. Hermanos, la promesa llegará, el milagro llegará a tu vida. Y una cosa, esa declaración de que el justo por la fe vivirá, hermanos, eso es un texto clave en el Antiguo Testamento que después Pablo, ¿verdad? Un hombre de fe totalmente, su teología de la justificación por fe, la usa en Romanos. Aquí lo vemos en Romanos 1:17 y Gálatas 3:11 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Como Habacuc lo escribió, hermanos, en su libro, mas el justo por la fe vivirá. Y en Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Debemos de tener una fe, hermanas, que no lo vemos, pero darlo por sentado de que existe, de que ahí está, de que la promesa ya viene, de que darle gracias a Dios porque mi esposo está cambiando, porque yo estoy cambiando, porque tú me estás cambiando a mí, Señor, porque yo no puedo en mis fuerzas, porque mi esposo viene a los pies de Cristo, porque mi hijo, porque mi compañera en el trabajo, porque mi familia, porque mis finanzas, porque esto, y hermanas, todas y cada una de nosotras tenemos que cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Muchas de las veces nos queremos salir del vallado, hermanas. Estamos aquí trabajando, estamos así, queremos tirar la toalla. ¿Y qué sucede? Que estamos aquí, pero Dios ya te ha elegido, Él ya te llamó, te eligió, te selló. Y sabes una cosa, aunque tú te quieras salir, no podrás, porque tú eres una hija de Dios. Porque Dios ya tiene el propósito para tu vida. Porque Dios va a cumplir todo lo que te ha prometido. Nuevamente te reitero, el que inició la buena obra en ti, la va a cumplir. Porque Dios no es mentiroso. No es mentiroso. Y luego, hermanas, a veces permitimos que los problemas enciendan nuestras emociones. Cómo nos sentimos es la manera, entonces la fe se nos va, se esfuma totalmente de nuestras vidas, porque entonces permitimos que los problemas enciendan nuestras emociones y luego nuestras emociones provocan nuestras respuestas, nuestras malas actitudes, ¿verdad? Y muchas veces hasta a Dios le echamos la culpa y entonces por eso llegamos a ser víctimas de nuestras circunstancias y emociones que en vez de permitir que el carácter de Dios dicte nuestras respuestas,
que nos controle, permitir que nuestro libre albedrío se rinda ante los pies de Cristo. Entonces mis emociones y todo lo que me está sucediendo a mí, porque mi mente me dice, es que no, han pasado muchos años y no ha sucedido esto, y Dios me prometió y me lo dijo, pero ¿sabes qué? No viene, no viene, y pueden pasar muchísimos años y la respuesta de Dios no la encuentras, o a lo mejor no te has dado cuenta que ahí está. Y permitimos que nuestras emociones nos traicionen, ¿verdad? En vez de que permitamos que Dios viva en nosotros, de que el Espíritu Santo que mora en nosotros totalmente tome control de nuestras vidas. Por eso es importante que conozcamos, hermanas, las promesas de Dios, y no solo conocerlas, sino confiar totalmente en ellas, saber lo que Dios declara es la verdad y confiar en su palabra. Hermanas, este libro de la palabra de Dios, la Biblia, mis hermanas, es un libro que por sí solo está muerto, pero si tú lo pones por obra, te da vida, es vida, nos nutre, nos alimenta. Y entonces empezamos a conocer un Dios, y cuando conoces a Dios, sabes, por eso actúa así, porque Él es así. No te pasa con tu hijo, con tu esposo, de que lo vas conociendo y lo vas conociendo, es que le pasa esto, es que eso. Entonces cuando tú conoces a Dios, déjame decirte que entonces empiezas a entender muchas cosas y viene esa revelación a tu vida. Por eso es importante que conozcamos las promesas de Dios. Miren, hermanas, somos buenas para adquirir conocimiento teórico, ¿no es cierto? Somos macheteras. Yo le tengo que machetear para poder aprenderme la palabra, o para aprenderme un versículo, o para eso. Pero somos muy buenas. Pero ¿sabes lo que nos falta, mis hermanas? Nos falta llevarlo a la práctica en nuestra vida cotidiana. Tenemos que llevarlo a la práctica. ¿Para qué? Para que ese libro demostremos, hermanas, que nos da vida, que nos da vida. Mira, hermanos, las protestas y las quejas pueden ser una evidencia de no vivir por fe. Y no me malentiendas, porque es una cosa que yo esté hablando con Dios. Padre, pero es que mira esto, pero es que Padre, me estoy quejando, así como Habacuc se estaba quejando y le estaba diciendo sus dudas al Señor y sus temores y todo. ¿Verdad? Es una cosa diferente hablarlo con Dios que estarnos quejando, hermanas, porque ¿quién va a querer venir a Cristo cuando ve a una mujer quejumbrosa, a una hija de Dios quejumbrosa, que se está queje y queje, ¿verdad? Y que no tiene fe? Debemos de tener fe, debemos de mostrar fe, debemos de vivir lo que pregonamos y lo que... Y mira, hermana, yo te lo estoy diciendo, y es que Dios me lo está diciendo a mí, porque soy quejosa, soy quejumbrosa, definitivamente que sí. Pero ¿sabes una cosa, hermana? Yo quiero ser obediente, quiero ese avivamiento en mi vida, en mi familia, en mi ciudad. Tú que estás escuchando, hermosa mujer, levántate. Levántate y cree que todas las promesas de Dios y el propósito que Él tiene para tu vida y la visión va a llegar. No importa que Babilonia esté atacando a Judá, no importa que alguien te esté atacando a ti en tu vida. Déjame decirte que Dios se va a glorificar en tu vida, y eso es lo que tenemos que creer, que la presencia de Dios está con nosotros, que Él actúa para nuestro bien. Los pensamientos míos no son los de Dios. Gracias a Dios, porque si no, ¿dónde estaríamos, hermanas? ¿Verdad? Me gustaría que se quedaran con esto, mis hermanas. No sé qué horas son, ahorita son las 6:43. Mira, hermana, me gustaría que se quedaran con esto, que es algo que yo aprendí de este libro. Dios, definitivamente, ya lo sabemos, pero a veces nos hacemos las loquitas, y perdónenme por hablar así, de que no sabemos lo que a Dios no le gusta. Pero Dios odia el pecado, ¿verdad? Y no está dispuesto a aceptarlo, porque es una verdad eterna. O sea, no le gusta el pecado. Nos ama a nosotros, el pecado no le gusta. Y es el temor que nosotros debemos de tener, de hacer lo que no le gusta a Dios. Y no importa cuáles son las circunstancias de nuestra vida, podemos confiar en el Señor y alabar su santo nombre. Cuando tú te envuelves, hermana, por ejemplo, estás viviendo un problema, una situación, y te pones a alabar al Señor, Padre mío, ¿no? Me asombras con tus grandes maravillas, con todo lo quien tú eres, Señor, porque mandaste a tu Hijo Jesucristo. Yo te alabo. Te envuelves en una nube donde tu carácter, tu forma de ser cambia. Viene el gozo del Señor a habitar en ti.
También aprendí que una vida vivida por fe será también una vida llena del gozo de Dios. Ese gozo que no podemos, que no te puedo explicar, mi hermana. Yo nunca he podido explicar el gozo porque es algo de que dice, sí, se me está cayendo el mundo, se incendió mi lugar, se encendió antojitos como en casa, que ya lo saben. Híjole, ¿sabes una cosa? Que yo me maravillo de las cosas que Dios hace. Se quemó mi lugar, me dio COVID, me puse muy mala, mi hijo también, mi esposo también, pero aún así el Señor me daba fuerzas, fuerza para alabarlo y para decirle, Señor, aquí estoy, Señor, sé que te vas a glorificar de alguna manera que no puedo entender porque lo que siento me está desgarrando por dentro, pero creo en ti y cualquier circunstancia que tú estés viviendo ahorita, mi hermana, alábalo, alábalo, que no sé, otra cosa que me encantó es que podemos hablar con Dios de todo. Sabes que, Señor, no tengo ganas de alabarte, pero lo voy a hacer porque tú eres mi Dios y porque yo no me voy a dejar guiar por una emoción que cambia mi actitud y mi vida y que puedo contaminar y intoxicar a todos los que están a mi alrededor. No, Señor, yo te alabo por quien tú eres, no por lo que haces en mi vida, que tenemos que agradecer muchísimo, ¿verdad? Pero podemos hablar con Dios, hermanos, de absolutamente todo, aún de nuestras dudas, de nuestros temores, de las cosas que estamos pensando negativas, ¿verdad? Para que la tentación huya, hermanas. Hablemos y seamos sinceras, porque definitivamente que Dios, hermanas, es el que está con nosotros, que está en nosotros y que nos va a llevar a hacer buenas obras. Porque por nosotros mismos no podemos, hermanos. Y si tú y yo conocemos mejor a nuestro Creador, comprenderemos mejor sus planes para nosotros que somos su creación. Acuérdate que cuando Dios formó absolutamente el cielo, la tierra y todo, la tierra estaba desordenada. Otros dicen, otra versión dice que estaba vacía. Y a veces nosotros estamos así paradas y estamos vacías y nuestra vida es un desorden total. Pero déjame decirte que en el nombre de Jesús Dios viene y cambia a toda tu vida, cambia tu mente, cambia tu corazón. Lo único que tienes es que aferrarte a Él, leer su palabra, creer. Y para eso, para que caiga en buena tierra y florezca, tenemos que aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Creer lo que Jesús hizo en esa cruz por ti y por mí. Y hermanos, la promesa, la visión va a llegar. Espera el milagro. ¿Cuándo? En el momento de Dios. En el momento de Dios, definitivamente. Espera tu milagro porque sin duda va a venir. Ya no tarda, hermana, no te me desesperes. No seamos como esos que vamos manejando y no vemos y pensamos, ¿sabes qué? Mejor nos paramos por aquí porque está la lluvia, está la tormenta, vienen tantas cosas, pero más adelante, ¿verdad? Nos damos cuenta que ahí venía, que estaba un sol brillante y que ahí venía nuestra promesa. No tires la toalla, mi hermana, no la tires, hermana. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2:3, que es palabra de Dios, mis hermanas. El profeta Habacuc demuestra en el principio de su libro estar abrumado por las circunstancias. Muchas veces como nosotros estamos todos abrumados. Habacuc pensaba que Dios se había olvidado de Israel, que las palabras de su oración eran olvidadas, que Dios no las escuchaba. Él le recrimina, hermana, por tantas cosas, por su silencio, por su aparente pasividad. Pero no, hermanas, sí podemos hablar con Dios de esta manera, pero lo que yo te digo es que cuando se te venga un pensamiento así, cancélalo de tu mente, porque Dios siempre está al pendiente de nosotros y nuestras oraciones, pero Él sabe el momento en el cual van a llegar las cosas. La palabra de Dios dice, sobre mí guardaré y estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré por lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Hermanos, Dios nos escucha, Dios nos responde, ten paciencia y no le pidas paciencia a Dios, porque yo siempre digo que cuando le pido paciencia a Dios vienen más pruebas y tribulaciones y todo. Hay que pedirle sabiduría, hay que pedirle eso precisamente, fortaleza, ¿verdad? Para seguir adelante y saber cómo actuar.
que nos revele de su hermosa palabra. Y esa sensación de que Dios no nos oye en medio de algún problema, situación difícil, es la que muchas veces nos encontramos. Es muy común entre nosotros hoy en día, hermanos. Si no vemos la respuesta, inmediatamente nos desesperamos. La verdad es que Dios escucha a sus hijos. Dios tiene un tiempo predeterminado para todas las cosas y las respuestas, hermanas, a tus preguntas, a nuestras oraciones. En el libro de Eclesiastés podemos leer, hermanas, en el 3:1 que nos dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Debemos entender de que Dios, hermanas, ya está trazado nuestra vida. Él ya tiene ese plan para nosotros, ¿verdad? Pues nosotros somos sus hijas y Él sabe qué es lo mejor para ti. El resultado de la espera es de acuerdo a su propósito con nosotros, mis hermanas. Él lo conoce porque todas las cosas, ¿verdad? Todas las cosas que tú puedas tener en tu mente, en algún momento te las va a contestar, hermanas. Tenemos la seguridad de que vamos a recibir lo que hemos pedido a Dios. ¿Qué es lo que tú le estás pidiendo, hermana? ¿Qué es con lo que estás batallando? ¿Con la fe? Hermana, acciona tu fe. Pídele a Dios. Si no la tienes, tú pídele a Dios. Los planes de Dios son perfectos. No nos desviemos, no nos autosaboteemos, hermanas. Porque definitivamente muchas veces con nuestros pensamientos y esas emociones y la manera que actuamos, hermanas, haz de cuenta como que regresamos hacia atrás y hacia donde vamos nosotros es hacia la meta. Nos extendemos hacia la meta. Jesucristo está por llegar. Jesucristo está por llegar. ¿Lo crees? Yo estoy viendo cosas que nunca jamás había visto. Y le pido a mi Dios con todo mi corazón que tú y yo estemos preparadas con esa lámpara llena, con esa fe, porque el justo por su fe vivirá. ¿En quién crees? ¿En qué piensas? ¿Cuál es tu primer pensamiento en la mañana? Que sea Dios, porque definitivamente es el que rige nuestras vidas, hermanos. Y yo te quiero decir, en Juan, hermanas, en Juan, 1 de Juan 5, 14 al 15, dice, Dios nos habla por medio del apóstol Juan, dándonos una palabra de fe y confianza, una tremenda promesa, hermanas, para apoyar nuestras oraciones. Fíjate, él dice, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Hermanos, si creemos que Él nos oye, entonces tenemos que creer también que ya ha respondido, aunque todavía no lo veamos físicamente, no lo estés viendo, no lo estés materializando. Hermana, no dudes de la fidelidad de Dios. Ciertamente Dios oye y responde nuestras oraciones. No mires el tiempo transcurrido. Si son 5 años, 2 años, a lo mejor 2, 3 días, ¿verdad? No veas la veracidad de tu situación, de tu circunstancia en estos momentos. Confía en Dios y espera tu milagro, porque sin duda vendrá y no tardará. Amén. ¿Cuántos creemos en esto, hermanos? ¿Cuántos creemos que ese propósito, la visión y todo lo que Dios nos haya prometido llegará? Espérala. Habacuc inició, nuevamente lo digo, quejándose, preguntando, pero a lo largo de que fue pasando y teniendo esa plática con Dios, transformó su mente, transformó su corazón, al punto de que en vez de estarse quejando, el capítulo 3, hermanos, nos habla de una oración de alabanza a Dios. Y tiene completamente fe en el Dios de nuestro Creador. Eso es lo que necesitamos, fe, porque el justo por la fe vivirá. Mis hermanas, que Dios me las bendiga a cada una de ustedes. Practiquemos la fe. ¿Cómo la podemos practicar, hermanas? ¿Sabes qué, Señor? Yo te pido por mi hijo, que mi hijo sea así, sea asá, que mi esposo, que esta situación que estoy viviendo. Señor, no sé hablar, permíteme y ayúdame para que yo pueda hablar y llevar tu palabra. Todo lo que tú puedas pedirle, lo más que se te haga tan difícil, háblalo con Dios, pídeselo a Dios y el milagro llegará a tu vida. El milagro llegará a tu vida. Cuando te veas en el espejo, párate y di, Padre, yo confío y tengo fe, porque tú me has hecho justo y por la fe viviré. Señor, gracias porque mi hijo es así. Gracias porque mi esposo así.
Todavía no lo ves, pero dale gracias a Dios porque llegará, sin duda alguna. Que Dios te bendiga a ti, a tu familia, de una forma súper y sobrenatural. Señor, gracias te damos, Señor. Cada una de las personas que estén escuchando en estos momentos, Señor, tócale su mente, tócale su corazón. A lo mejor están faltas de fe, Señor, dáselas, Padre. Levántalas con poder. Si están tristes por la situación del COVID, Señor, hazlas que tengan gozo, Señor. Y el gozo viene por creer en ti, por confiar en ti, por conocerte a ti, Señor. Danos esa hambre de tu palabra, danos esa sabiduría, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu regalo, gracias, Señor, porque nos das no lo que merecemos, sino lo que tú planeaste antes de la fundación del mundo, Señor. Ayúdanos con la fe. Ayúdanos con la fe, Señor, y ayúdanos a ser sinceros, así como el profeta Habacuc, Señor. El profeta Habacuc, Señor, que en vez no le habló quizá al pueblo, Señor. Era una conversación contigo que lo ayudó a entender muchísimas cosas, Señor. Pero sobre todo les diste esa fe. Y esa fe es la que yo te pido para mi vida y para la vida de cada una de mis hermanas que están aquí escuchando. En el poderoso nombre de Jesús, bendícelas, Señor. Amén. Gracias, mis hermanas. Arlene, gracias. Y bueno, tenemos el día de mañana, todavía vamos a estar. Ahí por ahí ponme Arlene, ponnos hasta cuándo vamos a terminar, pero siempre estén pendientes porque siempre hay algo nuevo que el Señor tiene para cada una de nosotras, para que aprendamos, para que crezcamos y para que nos fortalezcamos. Que Dios me las bendiga. Soy tu hermana y amiga Rina Godoy de Como Agua en el Desierto. Me puedes escuchar los miércoles a las 11:30 en KGBA 1490 M, La Voz que Inspira. Y gracias, Jessy, gracias, Ana García, Corazón Alegre, Cristina Pérez, gracias, te mando un beso y un abrazo, gracias por estar aquí, Vera Estrada, ¿quién más está por ahí? Las amo profundamente. Y vamos adelante, hermanas, juntas de la mano podemos ir adelante. Unámonos, yo oro por ti, tú oras por mí y vamos adelante. Y si hay alguien por ahí enfermo, de verdad, hermanos, se los pido encarecidamente que oremos, pero también si podemos atenderlas, eso sería genial. Que Dios me las bendiga. Hasta la próxima. Gracias.